Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Erika Alejandra Bustos Peñuela. Pertenezco al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas y junto a mis compañeros del grupo número 26, Lina Barragán, José Hernández, Daniela Lezama y Carlos Alberto Sánchez, les vamos a exponer un análisis de patrones radiológicos pediátricos enfocados hacia el abuso infantil. En este primer caso, tenemos un paciente de 10 meses cuyos abuelos lo llevan al servicio de urgencias por presentar una jiba toracolumbar. Entonces acá podemos apreciar la imagen donde tenemos de forma lateral y que podemos apreciar la jiba con mayor, pronunciamiento, ¿sí? En la presentación del caso clínico, pues este paciente masculino de 10 meses es llevado por este bulto como tal en la región toracolumbar. Su madre, quien tiene 19 años, después del parto presentó un cuadro psiquiátrico puerperal y conducta agresiva. Los abuelos indican que sospechan que a causa de esto el niño pudo haber sido zamarreado por la madre, lo que significa que por eso tiene ese tipo de lesión interna. El niño no tiene ningún tipo de hematoma, no tiene ningún tipo de lesión de manera externa ni pronunciada. En este caso se realiza la respectiva denuncia como tal a las autoridades competentes y se inicia la investigación médica y radiológica. Respecto a los antecedentes médicos del niño, encontramos que fue un prematuro de 28 semanas, se nació por cesárea y pesó 1.125 gramos. Hasta ese momento el paciente, todo que físicamente y neurológicamente estaba dentro de los índices normales, buen crecimiento para su edad, buen peso para su edad. La única alteración física que tenía era esta jiba. El paciente también estuvo 75 días en la UCI neonatal cuando nació y 14 de esos días estuvo en la estuvo con ventilación mecánica. Los hallazgos radiológicos encontramos una subluxación en T12 a L1, una fractura por flexión en L2 que la podemos apreciar señalada con la flecha amarilla, una disminución de contacto facetario que está señalada por las flechas blancas en la imagen C. Encontramos también una cifosis toracolumbar estructurada de 25 grados, como podemos apreciarla en la imagen B, y una inversión de la lordosis torácica fisiológica en la imagen B también señalada. Listo, las lesiones son compatibles con un trauma por flexo de distracción. Se sugiere un mecanismo de fuerza brusca o respectiva no accidental. En la interpretación radiológica encontramos dos imágenes, una correspondiente a la resonancia magnética realizada y la otra correspondiente a la radiografía que les mostré anteriormente. Entonces, estas lesiones reflejan como tal una flexión forzada y distracción vertebral. Una posible causa que se ha mencionado desde el comienzo es amarreo o eyección violenta del cuerpo del niño. Entonces no se hallaron signos de patología congénita. Eso significa que no hay ninguna razón fisiológica, ni física, ni ninguna enfermedad que justifique el estado actual del paciente, ¿sí? Entonces no hay evidencia de que el niño tenga alguna enfermedad ósea como para justificar que tenga su columna afectada de esa forma. La resonancia magnética lo que hizo fue confirmar el daño ligamentario posterior, pero esto no comprometió su médula espinal. El diagnóstico actual del menor de edad a este punto es una lesión inveterada por flexodistracción. Respecto al tratamiento radiológico quirúrgico, entonces se realizó la clasificación Bácaro. Esta lesión fue clasificada como una lesión estable. El tratamiento es osteosíntesis desde T12 a L2 con tornillos pediculares de titanio y se realizó un monitoreo neurológico intraoperatorio y además la evolución postoperatoria fue completamente satisfactoria. Como el niño es un niño tan inquieto, se le envió también además un corset termoplástico diurno durante un año. Entonces acá podemos apreciar el resultado final después de la cirugía. Podemos apreciar el niño en posición posterior anterior y además en posición lateral, donde se evidencia claramente en las radiografías la posición en la que quedaron puestos los tornillos.
Algo que quisiera resaltar y que me parece de suma importancia es tener en cuenta que los niños no son adultos pequeños. Los niños no están completamente desarrollados y se van desarrollando conforme van creciendo. Entonces, pongo una imagen, en este caso de los huesos de un bebé y de los huesos de un niño un poco más grande y el hueso de un adulto. Y voy a darles 5 características de los huesos de un niño. En este caso, la primera característica con la que quisiera empezar es que el periósteo es más grueso y resistente y tiene mayor capacidad osteogénica, ¿sí? Otro punto, otra característica es el hueso, este hueso infantil tiene más contenido de agua y menos mineral en comparación con los huesos de un adulto, y que además de eso tiene más capacidad de generar, es decir, de regenerar la parte tisular, ¿sí? Además de eso, tiene hipercrecimiento, pues por el tema de que ellos están en desarrollo, están creciendo. Y por último, que tienen presencia de cartílago de crecimiento. ¿Listo? Entonces, esas son 5 características de los huesos de los niños. Para ya casi finalizar, el niño se le hizo, digamos, con un seguimiento. Este seguimiento se le hizo a los 7 años. Nuevamente se le tomó una radiografía en posición posterior anterior y en posición lateral. Y esta radiografía básicamente arroja un estado neurológico completamente normal. Sí, el niño, como pueden ver, ya tiene un estilo de vida normal, ya tiene 7 años, ha tenido una evolución satisfactoria para su edad y pues para su condición médica. Finalmente, los indicadores de uso infantil, en este caso, pues fue lesión incompatible con accidente doméstico, ausencia de relato o mecanismo traumático congruente, es decir, la información que brindaron los abuelos pues nos llevó a determinar que fue por abuso infantil. Además de esto, pues el contexto de violencia familiar en el entorno en el que vivía el niño, y pues que no tenía lesiones externas visibles por daño interno severo. Entonces, las diferenciales son fractura por caída accidental, ostogénesis imperfecta, enfermedades metabólicas óseas. Sí, el diagnóstico final del niño pues es trauma no accidental, es decir, maltrato infantil. La imagen que corresponde a esta diapositiva pues es una invitación a todos ustedes a reflexionar sobre cómo estamos tratando a los niños en Colombia, el cuidado que tenemos que tener con ellos y la responsabilidad social y moral del caso. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es José Leonardo Hernández Ledesma y vengo a hablar sobre el maltrato infantil. Las primeras imágenes que se mostraron en público a nivel mundial sobre el maltrato infantil fueron divulgadas en una convención americana por un radiólogo que se llamaba Cofield. Fue el primero en hablar de lesiones del sistema nervioso central que podrían sufrir los niños por causa del niño sacudidos o el maltrato infantil, en donde se afecta el desarrollo de los niños por lesiones en el sistema nervioso central. Estas lesiones pueden ser tan breves como una hemorragia petequial cortical o tan grave como una hemorragia extradural, síndrome de la violencia extrema por maltrato infantil. Un niño que se sospecha que sufre de maltrato infantil debe ser estudiado rigurosamente. Tenemos que ver la presencia de fracturas helicoidales, más de una fractura costal en ciertas partes del cuerpo del niño, hallazgos especiales, varias etapas de cicatrización, fractura craneal, sin una explicación pues como creíble, ¿no?, por parte del acudiente o del padre. Entonces todo esto nos debe hacer sospechar sobre el maltrato infantil.
En la siguiente imagen podemos observar la ruptura del hueso parietal de un menor de edad por causa del maltrato infantil. Nosotros como radiólogos, como tecnólogos en radiología, somos muy importantes porque tenemos que tener al niño muy presente para cualquier sospecha de este tipo de lesiones, actuar inmediatamente, porque siempre los derechos del niño priman ante cualquier otra cosa. Debemos observar siempre este tipo de imágenes radiológicas que sospechan sobre maltrato infantil, y la Constitución nos obliga a denunciar estos casos, como es el decreto 2737 del 89, de la ley 1098 del 2006, en la cual obliga a todo trabajador profesional de la salud a reportar casos sobre sospecha de maltrato infantil. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañero y profesor. Mi nombre es Carlos Alberto Sánchez. En este momento voy a extender un poco el tema sobre el diagnóstico diferencial entre lesiones accidentales y no accidentales. En este caso, los no accidentales serían como las no intencionales y las accidentales serían como el maltrato o abuso infantil. En pediatría se basa la evaluación de 3 pilares: la historia clínica, la exploración física y los hallazgos radiológicos. Dar una idea general sobre las manifestaciones radiológicas típicas de maltrato, sino también los posibles diagnósticos diferenciales o entidades simuladoras. Es importante tener en cuenta que las típicas manifestaciones del abuso infantil no solo son patognomicas del mismo, sino que existen multitud de entidades que pueden simular y que hay que incluir en el diagnóstico diferencial. Dentro del abuso infantil podemos diferenciar a grandes rasgos entre el traumatismo no accidental y el abuso sexual. El diagnóstico diferencial del abuso físico incluye las 3 lesiones típicas o características del abuso físico: las lesiones cutáneas, las fracturas y el traumatismo craneoencefálico, que generalmente asocia a un hematoma subdural. Las lesiones cutáneas están como las lesiones accidentales secundarias o alteraciones de la coagulación y el colágeno. Las fracturas son secundarias a enfermedades genéticas que predisponen a las mismas osteopatías de prematuridad o enfermedad de Haffey. Y sobre cuando se asocia un hematoma estructural, uno de los hallmarks del traumatismo no accidental es teniendo en cuenta la asociación a las alteraciones de la coagulación, ensachamiento benigno de los espacios subaracnoides. Generalmente esto se basa en la evaluación del mecanismo de la lesión y la comparación de patrones típicos de cada tipo de evento. En este momento voy a dar un breve ejemplo de una lesión accidental y una lesión no accidental. En este vamos a poner un ejemplo como mecanismo, un imprevisto inesperado. Por ejemplo, digamos que el no accidental sería menos intencional con premeditación de muchos casos. Otro ejemplo sería un patrón de lesión. Lesión accidental en este caso sería, varía según el tipo de accidente, puede ser una caída, un choque, etcétera, pero puede ser consistente con la descripción de un incidente, ¿sí? Y por ejemplo, una lesión no accidental en el patrón de la lesión sería que puede presentar patrones que concuerden con la historia del accidente, por ejemplo, una fractura de diferentes etapas de curación, lesiones en zonas del cuerpo que no se esperarían. Muchas gracias. En este momento voy a presentarles una breve imagen sobre la diferenciación entre accidente y no accidental. Muchas gracias. Corto el saludo. Nuestro enfoque en esta fase es analizar los patrones radiológicos de las lesiones pediátricas. Presentamos casos complejos que subrayan la importancia de la serie ósea completa de la detención del maltrato infantil. El objetivo es claro: identificar patrones de fractura para apoyar la protección y el diagnóstico diferencial de los pacientes más vulnerables. El caso clínico es un lactante femenino de 7 meses. La paciente ingresa por irritabilidad y rechazo al alimento. El mecanismo de lesión reportado
Es una supuesta caída del sofá hace 3 días. Una historia de baja energía. El examen físico revela equimosis verdosa en la espalda, dolor en el brazo derecho y tórax. Dada la discrepancia clínico-radiológica, se activa protocolo, la serie ósea completa. En el patrón 1 encontramos la fractura metafisaria clásica en el húmero derecho. Identificamos fractura metafisaria clásica, también conocida como la fractura en esquina. Este patrón es resultado directo de la tracción o sacudida violenta de la extremidad. En el patrón 2, fracturas costales posteriores. La radiografía de tórax revela múltiples fracturas en las costillas 6, 7 y 8. Estas fracturas son mecánicamente casi imposibles de producir por accidente en un lactante y se asocian a comprensión anteroposterior del tórax. En el patrón 3 tenemos la cronicidad del trauma. Adicionalmente, el fémur izquierdo presenta una fractura diafisaria con callo de consolidación. La coexistencia de esta lesión antigua con las fracturas agudas del húmero y las costillas evidencia trauma repetido en el tiempo. El diagnóstico diferencial, aunque el cuadro es altamente sugestivo de abuso, es nuestra obligación de descartar patologías como la osteogénesis imperfecta. Sin embargo, los patrones de osteogénesis imperfecta y la CMFL y costales posteriores observados en nuestra paciente son característicos del maltrato y atípicos para la osteogénesis imperfecta. Como rol de tecnólogos en el proceso, es importante asegurar la adquisición completa y de calidad de la serie ósea, documentar con precisión las proyecciones para el radiólogo. Su informe objetivo, que detalla la presencia de patrones de alta especificidad como la CMFL, es la evidencia legal que permite la protección inmediata de la menor, cumpliendo con nuestra obligación de notificar. Este caso demuestra que los patrones radiológicos son la herramienta objetiva más poderosa para identificar y diferenciar el trauma no accidental. La evidencia radiológica garantiza que se tomen los pasos médicos y legales necesarios para la seguridad de la lactante. Cordial saludo a todos, mi nombre es Daniela Alejandra Lezama. El día de hoy les voy a explicar un caso clínico en el cual se sospecha maltrato infantil en un lactante de 14 meses de edad, una paciente previamente sana. El motivo de consulta del cual se llevó a urgencias es por un episodio de llanto persistente y negativa mover el miembro inferior izquierdo, que nos relatan los cuidadores, que nos indican que se tropezó al gatear. Por el momento no hay evidencias claras de un mecanismo de caída ni testigos de que nos den evidencia de que lo que ocurrió. Observaciones clínicas que podemos observar que hay evidencia de equimosis difusa del miembro izquierdo y una ligera distensión abdominal y dolor a la manipulación del miembro afectado. Evaluación médica inicial. ¿Qué es lo que evalúa el médico inicialmente? Durante la evaluación pediátrica se sospecha que hay una lesión no incidental, por lo que nos solicitan como nosotros como técnicos un estudio radiográfico completo del esqueleto, que es el esqueleto absurdo, que se enfoca en el esqueleto completo en caso de traumas, y que nos están indicando que nos enfoquemos en el miembro inferior izquierdo y en el área de abdomen para descartar fracturas o lesiones internas. ¿Qué podemos hallar en esta radiografía? Radiografía del fémur izquierdo, evidenciamos una fractura metafisaria en la esquina corneal, lesión de la metástasis distal del fémur, de esta área de acá. Estos tipos de fracturas se ocurren o se producen por fuerzas de tracción o de torsión, ocurridas de manera brusca o violenta sobre la extremidad. Se detecta principalmente, ocurre en casos de maltrato infantil. En la segunda radiografía, en el área de tórax, ¿qué podemos identificar? En esta área de las costillas costales o posteriores bilaterales,
Hay varios estadios de curación o de proceso cicatrizal del tejido de las costillas, y es poco frecuente que ocurra esto en caídas. Principalmente ocurre más deberse a compresiones forzadas en el área torácica. Tenemos también una radiografía del antebrazo derecho. Se observa una fractura tipo torus rupture en el radio distal, aunque pues en este caso es como en niños, debido por la elasticidad ósea y en el proceso de todavía de calcificación. En este caso ocurre una relevancia importante. ¿Por qué? Porque ya viene presentando lesiones anteriores. Pues en este caso hay relación con las lesiones anteriores. ¿Qué características tenemos en las fracturas pediátricas? Las fracturas diferenciales, o sea, ¿qué diferencias hay con el adulto? Que se presentan en el cartílago del crecimiento, en la dífisis, por la mayor flexibilidad ósea. Las fracturas metaficiales espirales, como la observada en este caso, no suelen deberse o presentarse por caídas. Ocurren principalmente a mecanismos de torsión o fuerzas externas, lo que podemos detectar lo que son las lesiones por violencia de los neurones. ¿Cuáles las indicaciones o los indicativos de la violencia infantil o maltrato infantil? Un relato inconsistente entre mecanismos escritos, o sea, no están bien de acuerdo, no crean una idea clara. La imagen como tal, la radiografía, la fractura que se presenta no es común en este caso en un niño que apenas va gateando, una niña que gatea. El tercer punto es que hay equimosis en distintas zonas corporales, en varias partes del cuerpo, no atribuidas pues a una simple caída. Y cuarto punto, tenemos lesiones antiguas en el tórax que ya tienen procesos de cicatrización o calcificación. Hay una evasión emocional tanto como del paciente como de los padres. Tienen una conducta temerosa durante la evaluación, no dan signos claros, no dan datos claros. Altamente en esos casos es una sujeción muy posible de lo que es un maltrato físico infantil. Nuestro rol como tecnólogo, lo que nos debemos enfocar en un papel esencial en la detección, documentar y apoyar el diagnóstico en caso de funciones de maltrato infantil. No nos limitamos simplemente a tomar los exámenes, sino que en caso de tenemos una responsabilidad ética y clínica de detectar en estos casos cuando son maltratos hacia los menores. Que nuestro primer contacto, ¿qué debemos hacer? En la mayoría de los casos, el tecnólogo es el primer profesional en tener contacto directo con el menor al momento de realizar estas tomas de sus exámenes. Esta posición pues, nos permite identificar signos físicos o externos e internos o conductas que pueden sufrir abuso en los menores. ¿Qué protocolo debemos aplicar? Cuando existe pues, sospecha de los que son maltratos infantiles, debemos cumplir el protocolo que es el Skeletal Survey, que es un estudio completo del esqueleto que nos permite identificar fracturas en distintas etapas de curación. Ya nos permite llevar como un control de cómo avanzan o qué tipo de lesiones se han presentado. ¿Qué tipo de diagnósticos pueden confundirse con las lesiones o con las agresiones infantiles? En este caso tenemos osteogénesis imperfecta que se descarta pues por la ausencia de fragilidad o generalizada o en estos casos debe haber antecedentes genéticos familiares. Tenemos lo que son los déficits de vitamina D, que son raquitismo, pero debe observarse claramente que en las radiografías no haya signos de alteraciones en la mineralización ósea. Los accidentes domésticos también pueden ocurrir a lesiones, a fracturas, pero en este caso, como nos estamos enfocando en este menor, es improbable pues por la morfología de la fractura y la localización de la fractura. En este caso no encaja este punto. Y el diagnóstico pues más consistente en este caso es una lesión traumática no incidental, pues secundaria a maltrato físico. ¿Cuál es la conclusión en este caso? Nos permitió identificar una fractura
lo que fue en el fémur, lo que fue en el radio del cúbito y en el área costal. La participación de nosotros es esencial para garantizar la calidad de los estudios, proteger la integridad del menor y apoyar su proceso médico legal. En este caso refleja la importancia de la radiología pediátrica como una herramienta para la detección y la prevención del abuso infantil. Muchas gracias.